There are several good places in your home where an extension telephone will be of great convenience and comfort for you and your family. For instance, your kitchen. An extension phone here will save you countless steps every day. Now let's see the equipment that makes mobile telephone service work. Probablemente sea cierto lo que dicen los abuelos. Antes todo era diferente y a veces más pesada. Y la historia de éxito del teléfono es un buen ejemplo. Sin duda, es único y fascinante. Ya en 1928 se realizó la primera conexión a través del Atlántico entre Londres y Nueva York. Como resultado, la tecnología de la comunicación se desarrolló inexorablemente en todo el mundo. Hasta 1960, por ejemplo, la centralita era operada por telefonistas femeninas. La señorita del ministerio era un nombre común para las encantadoras damas. En 1983 presentó Motorola por fin un teléfono móvil comercializable. Como teléfono móvil o teléfono para el coche, al principio se consideraba un símbolo de estatus para gente importante. Incluso los niños más pequeños se inician ahora en el colorido mundo de la comunicación móvil de una forma aparentemente lúdica. Siguiendo el tema "Practica pronto", el comercio de productos tentadores está en auge. El smartphone es un pequeño ordenador, un todoterreno, con una cámara de vídeo integrada que ofrece imágenes de alta calidad como se muestra aquí. Imágenes en movimiento que luego pueden enviarse a los abuelos, por ejemplo, sin pérdida de tiempo. Por eso no es de extrañar que el smartphone sea a menudo el protagonista de la vida cotidiana de los jóvenes. La vida transcurre principalmente a través de juguetes digitales. Cada vez más jóvenes sueñan con una carrera en Internet como influencer con millones de seguidores. El smartphone está en todas partes y siempre con nosotros, y la sociedad marcha hacia la dependencia total. Provocado por el comportamiento extremo de los usuarios, visible en todas partes, el artista hamburgués Thorsten Kirsch ha plasmado el fenómeno en sus dibujos de forma alegre e incluso satírica. Su libro interactivo Smartphone Zombies Diary combina estudios del medio con comentarios apropiados. Tal y como yo lo veo, se trata de una pérdida total de control, algo que solo esperaría de las personas que consumen drogas y alcohol. Y eso se convirtió en la norma en mi día a día. Que me sacaran de la bicicleta, que estuviera rodeado de gente que tenía ese aparato y que desaparecieran, que no me prestaran atención, que me pusieran en peligro, que pusieran en peligro a sus hijos, que ya no se movieran por el mundo de forma socialmente adaptada. Sich nicht mehr sozial angepasst bewegten durch die Welt. Y entonces, por supuesto, pensé realmente en este tema, este culto vudú, esta existencia zombie, este mando a distancia. De repente se había abierto un campo increíble. También tuve que hacerlo por autoprotección, porque en realidad yo ya tenía un smartphone y sentí realmente el potencial que tenía para engancharme de verdad. La sátira o sátira real parece una fórmula adecuada para tratar la locura digital y el dilema social. El libro interactivo Diario de los zombies del smartphone también contiene comentarios de audio del mundo de la información, Silicon Valley. Los médicos comparan la adicción a los smartphones con adicciones clásicas como el alcohol o la nicotina. ¿Seguimos teniendo control sobre nuestro comportamiento? ¿O hace tiempo que nuestras acciones están controladas desde el exterior? En la llamada educación digital predominan los errores políticos, que ya se están corrigiendo en muchos países. Recientemente, las tablets han sido prohibidas en las aulas de China y Suecia. Apagar los móviles, encender los libros, pedía Der Spiegel en septiembre de 2023. El aprendizaje digital es perjudicial para el fomento de la lectura. Sydney.
En 2012 se invirtieron varios miles de millones de dólares australianos en la compra de nuevos ordenadores portátiles para las escuelas tras una mala clasificación en PISA. Sin embargo, los dispositivos se volvieron a recoger a partir de 2016. Aunque se utilizaba mucho, rara vez se empleaban con fines escolares. Se han hecho experiencias similares en Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y Turquía. Mientras tanto, el mundo digital produce productos cada vez más absurdos. Como parte de Internet de las Cosas, el pañal del bebé informa digitalmente de cuándo hay que cambiarlo. El frigorífico de cuándo hay que rellenarlo. Y el tenedor digital de si estamos siguiendo una dieta baja en calorías. Y no olvidemos la botella de agua superinteligente, porque regula nuestro comportamiento a la hora de beber. Nuestras preferencias se registran digitalmente y los estrategas de marketing diseñan constantemente nuevas aplicaciones que nos dicen, por ejemplo, si nos estamos peinando correctamente. El dibujante Kirsch llama a las flores del mundo digital needful things, cosas necesarias. Atención satírica. Mientras tanto, los principales proveedores de telefonía móvil se afanan en promover un futuro digital fascinante. 5G es la palabra mágica. La quinta generación de comunicaciones móviles promete un mundo nuevo. En la ciudad inteligente ya no habrá desigualdad social, ni conflictos, ni pintadas, ni delincuencia. De hecho, no habrá mundo social en absoluto. La convivencia es ahora solo virtual. Técnicamente, todo es ya posible, incluida la conducción autónoma. Solo hay que actualizarlo un poco, y entonces la tecnología lo tendrá todo bajo control. Bruselas en el verano de 2023. La capital belga es una gran obra en muchos lugares. Como todas las metrópolis, Bruselas también se moderniza de cara al futuro. Al fin y al cabo, según los estudios, el 70% de los 10.000 millones de habitantes del planeta vivirá en grandes ciudades en 2050. La instalación para el seguimiento digital de las masas está en plena marcha. El cambio es visible. El Parlamento Europeo tiene su sede en un prestigioso palacio de cristal situado en el centro de Bruselas. Parliament TV ofrece diariamente emisiones en directo grabadas digitalmente. Ya hay suficientes temas políticos de actualidad. Los escándalos sobre parlamentarios evidentemente sobornados, maletas llenas de dinero y reuniones de comisiones manipuladas que salieron a la luz por última vez en diciembre de 2022 son causa del pasado. Todo parece haber quedado en agua de borrajas. Los medios de comunicación hacen su trabajo. Como si el gran escándalo de corrupción y sobornos aquí en Bruselas nunca hubiera ocurrido. Todo sigue igual. Los críticos hablan ya de una cultura de la impunidad. Al fin y al cabo, no se puede tener lo que no se puede tener. Al parecer, esto también se aplica a las comunicaciones móviles. Ya en 2020, 2 eurodiputados, la bióloga Michelle Rivasi del Partido Verde francés y el catedrático de física Klaus Buchner del ÖDP alemán se interesaron por la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, es decir, las radiaciones de los teléfonos móviles. En realidad, la Comisión de Protección Radiológica, ICNIRP por sus siglas en inglés, lleva protegiendo las radiaciones desde mediados de los 90, pero lamentablemente no a los consumidores. El informe Rivasi-Buchner descubre abusos mortales. El principal resultado fue que estas personas tienen conexiones con la industria, de modo que no son independientes y que a veces siempre hay que especificar si se tiene estas conexiones, que a veces no las han especificado. En otras palabras, fue un descubrimiento de cosas que salieron de forma diferente a como deberían haber salido.
Los dos políticos lo han descubierto. Organización de lobby privada vinculada a la industria de la telefonía móvil que se ocupa de la protección de los consumidores en todo el mundo y trivializa sistemáticamente los descubrimientos científicos. Es gente que está entre ellos. En realidad es un grupo que está ahí para promover la industria. Y parece que la industria ha externalizado el establecimiento de normas y límites a una organización privada para que la industria pueda decir, no soy yo quien dice esto. Pero claro, es que son personas que dependen de la industria y siempre se refieren a ella. Y cuando elaboran un informe, primero lo presentan a la industria para saber si está satisfecha con él. Hubo otro estudio reciente, el nuestro de 2020. Ahora hay otro estudio de otros periodistas de 2022 que muestra exactamente lo mismo. Como puede ver, una investigación seria y auténtica, independientemente del país del que proceda, revela que la ICNIRP no es independiente, sino que en realidad es una rama indirecta de la industria. C'est en fait une émanation indirecte de l'industrie. Además, como bióloga, me escandaliza que la ICNIRP solo reconozca los efectos térmicos. Parce que l'ICNIRP ne reconnaît que les effets thermiques. Eso significa que cuando te acercas al móvil a la cabeza, se te calienta la oreja. Estos son los efectos térmicos, pero no tienen en cuenta en absoluto los efectos atérmicos que pueden influir en el sistema nervioso, el sistema endocrino, etc. Es realmente increíble que esto no se tenga en cuenta en un estudio científico. Esto es un fraude científico. En realidad es un fraude científico porque no se tienen en cuenta todos los elementos. There's a revolution on the way. Una asociación europea de periodistas llamada Investigate Europe lo explica en pocas palabras. ¿Es peligrosa la comunicación móvil? La comunidad científica está dividida. Algunos expertos dicen que es seguro, otros tienen serias dudas. En 2011, la OMS clasificó los campos electromagnéticos de los teléfonos móviles como posiblemente cancerígenos para los seres humanos. Y los estudios publicados en 2018 mostraron que cuando las ratas estaban expuestas a tales campos, esto aumentaba su riesgo de ciertos tipos de cáncer. Incluso entre quienes creen que la tecnología es segura, muchos reconocen que es necesario seguir investigando y casi no hay estudios sobre la 5G. Las propias empresas de telecomunicaciones han señalado que las señales electromagnéticas pueden suponer un riesgo para la salud. Entonces, ¿por qué la Comisión Europea y nuestros gobiernos hacen la vista gorda? Citan directrices elaboradas por gremios científicos transnacionales, pero Investigate Europe ha descubierto que estos gremios son clubes cerrados. Las personas con opiniones discrepantes no serán invitadas a participar. Y muchos de los científicos implicados han recibido financiación de empresas que tienen un interés directo en la introducción de la 5G. No existe una sociedad sin riesgos. Otras cosas que consumimos también son malas para la salud, desde el alcohol hasta las comidas basura. Pero si no quieren una hamburguesa, puede simplemente prescindir de las hamburguesas. Con la 5G no hay alternativa. Entonces, como la Comisión no quería realizar una evaluación del impacto sanitario y medioambiental a través del Parlamento, se encargaron dos estudios, uno sanitario y otro medioambiental. El estudio sanitario fue realizado por el Instituto Ramazzini de Italia y el medioambiental por científicos de la Universidad de Gante. El Parlamento ha tomado la decisión. Hemos dicho que queremos institutos independientes. Los resultados se presentaron al Parlamento. En el caso de STOA se trataba, a grandes rasgos, de una comisión parlamentaria que reúne a todas las personas que saben de ciencia. Y así se presentó STOA y sus efectos sobre nuestra salud. El director del Instituto Ramazzini ha demostrado que ciertas frecuencias relevantes para el 5G tienen un impacto en la salud. Certaines fréquences qui touchent la 5G, ça a des impacts sur la santé. Et donc, que ça soit les gliomes, vous voyez, les en forma de gliomas, tumores cerebrales, roturas de la cadena de ADN, etc. des brins d'ADN, etc. À l'heure actuelle, on a des preuves. Ahora tenemos pruebas de ello. En cuanto al medio ambiente, se afirma que no hay ningún estudio sobre las ondas milimétricas. Pero tenemos indicadores. Por ejemplo, en el caso de los insectos, que indican, porque la 5G implica haces de radiación, que estos campos de radiación pueden destruir nuestros insectos.
Así que hay indicios de que no hay suficientes estudios en estas frecuencias milimétricas para poder afirmarlo. No hay problemas. El Instituto Ramazzini, cerca de Bolonia, Italia. Este edificio histórico alberga el Centro de Investigación del Cáncer del Instituto Ramazzini desde su fundación en 1971. Centro de excelencia reconocido internacionalmente por sus numerosas y destacadas contribuciones a la investigación de las causas ambientales, laborales y químicas del cáncer. Und chemische Ursachen von Krebs bekannt ist. El instituto es respetado en todo el mundo por su integridad e independencia científica. Los resultados de los estudios a largo plazo realizados en el Centro de Investigación del Cáncer del Instituto Ramazzini han demostrado la carcinogenicidad del cloruro de vinilo, el benceno, el formaldehído y los aditivos oxigenados de la gasolina, entre otros. Esta investigación tuvo una enorme repercusión en la medicina medioambiental y laboral, ya que desencadenó la introducción de programas de prevención y el establecimiento de normas sanitarias. Proteger la salud pública mediante la prevención ha sido siempre el principal objetivo del Instituto Ramazzini. Y la independencia de su Centro de Investigación del Cáncer ha hecho posible que la ciencia y la verdad prevalezcan frente a los intereses particulares. El Centro de Investigación del Cáncer se dedicó en 2005 al profesor Cesare Maltoni, fundador del Instituto Ramazzini. La doctora Fiorella Belpoggi, su sucesora como directora del instituto, había participado en numerosos juicios en Estados Unidos gracias a su pericia como testigo clave de la acusación. Más recientemente, ha investigado el riesgo de cáncer asociado a las radiaciones de alta frecuencia de los teléfonos móviles, un tema candente. La doctora Fiorella Belpoggi nos recibe en su residencia privada. Ella pasó prácticamente todo el año 2022 en el hospital, con la vida en peligro tras una operación rutinaria de corazón. La gran dama de la investigación contra el cáncer ha vuelto y seguro que volveremos a oír hablar de ella. Para ella, los resultados científicos, tanto de sus años de investigación con casi 2.500 ratas de laboratorio como del estudio STOA realizado bajo su dirección, son claros. Los campos electromagnéticos CEM no son inofensivos. Radiofrequency EMF. Los campos magnéticos de alta frecuencia son posiblemente cancerígenos. Y supongo que cuando la Agenda Internacional para la Investigación del Cáncer revise todos los nuevos trabajos disponibles, la sentencia final será probablemente cancerígeno. Pero hay otro aspecto que es muy importante desde el punto de vista de la salud. Y es que la radiofrecuencia tiene ciertamente efectos sobre el aparato reproductor. Eso es seguro. Hay muchos estudios y la mayoría de ellos son suficientes para afirmar que la radiación de radiofrecuencia afecta a la calidad del esperma. Creo que esto es muy importante en términos de salud pública, porque necesitamos reproducirnos. De lo contrario, estaremos acabados como humanidad. Todos estos aspectos no se tienen en cuenta en la medida que merecen. Prácticamente se les ignora. Y es una pena porque tenemos datos, producimos datos. Y laboratorios independientes han presentado estos datos. Esto es muy, muy, muy importante porque en nuestro caso, por ejemplo, el estudio fue financiado por ciudadanos, por residentes de la región de Emilia-Romagna, en parte por instituciones, el gobierno regional, nuestros donantes voluntarios.
Es una investigación independiente, muy bien llevada. Nadie ha criticado el diseño del estudio. La dosis de radiación era comparable a la que estamos expuestos los seres humanos y la supervisión del sistema de exposición era de gran calidad. Así que este estudio no es criticable, como alguien ha afirmado. No lo es. Llevo 45 años trabajando en este campo y sé muy bien cómo es y cómo debe realizarse una biopsia a largo plazo. Y puedo confirmar que nuestro estudio se realizó muy bien. Los humanos ya estamos expuestos a las radiaciones cuando somos embriones y también nuestras ratas de experimentación. La exposición previa es la razón por la que hemos visto este tipo de tumor raro, porque los tumores cerebrales y los schwannomas o neurinomas son tumores raros. Pero si se expone a los individuos, animales o humanos, desde el embrión, se puede observar el crecimiento de este tumor antes de que se produzca la muerte por otras causas. En la población humana, ahora tenemos un problema, porque no tenemos grupo de control. Todas las personas están expuestas en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos comparar los datos? Esta es probablemente la razón por la que no tenemos un aumento estadístico de estos tumores en la población humana. Porque no podemos comparar con la exposición cero, sino con la exposición constante, que ahora es común para todos en el mundo. Es una gran diferencia. Paralelamente al estudio de Ramazzini, el Programa Nacional de Toxicología, NTP, de Estados Unidos, financiado por el gobierno, obtuvo resultados sorprendentemente similares a los del equipo de investigación de Fiorella Belpoggi. El responsable del estudio en aquel momento se sintió obligado a combinar los preocupantes resultados con un llamamiento urgente. Debido al uso generalizado de los teléfonos móviles, incluso un pequeño aumento del riesgo tendría graves consecuencias para la salud pública. Y mientras tanto, en lugar de decir a la gente, si está preocupado, esto es lo que puede hacer, las autoridades sanitarias deben promover las precauciones, especialmente para los niños y las mujeres. Eso se debe a que los riesgos podrían ser mayores en los niños debido a la mayor penetración y a la sensibilidad del cerebro en desarrollo a las sustancias que dañan los tejidos. ¿Cuál es la lección? No debemos seguir asumiendo que cualquier tecnología inalámbrica actual o futura, incluida la 5G, es segura sin las pruebas adecuadas, porque no es ético no realizar pruebas. Lo que la gente no sabe es que el verdadero problema en este momento no es el teléfono móvil al que nadie teme. Tienen miedo de las antenas de telefonía móvil, pero no de sus propios teléfonos. Los llevan cerca de los testículos y sabemos que estos pueden verse afectados por la radiación de radiofrecuencia. Cuando nos lo acercamos a la oreja, sabemos que el cerebro está ahí. Tenemos que informar mejor a la gente sobre esta tecnología. Antes de extender estas tecnologías por todas partes, todo el mundo debería ser consciente de los riesgos para la salud, porque así evitaremos disturbios, quema de postes, creación de miedo y problemas que no tienen por qué existir.
pero también podemos evitar que la gente sostenga el teléfono cerca del cerebro si sabe que es muy peligroso. Por tanto, la información es la base para afrontar los peligros correctamente. Era natural que el Parlamento Europeo encargara a la doctora Fiorella Belpoggi una evaluación tecnológica. Tras analizar más de 800 estudios, las exigencias a los políticos eran claras. Paralización de la expansión de la 5G, investigación independiente y educación honesta y exhaustiva de la población sobre los riesgos para la salud. Ça a gêné beaucoup de députés. Esto ha inquietado a muchos diputados y a través del informe STOA ahora hay personas que nos plantean preguntas similares. Un des vice-présidents qui disait mais pourquoi vous posez ces questions? Pero hay gente, uno de los vicepresidentes en particular, que dijo, ¿por qué haces estas preguntas? Necesitamos hacer avanzar el negocio. Le fait que Fue inquietante porque contradecía lo que decía la comisión. En lugar de pedir un informe a otros científicos, se intenta silenciar al Instituto Ramazzini. leur tactique, c'est de tuer tous les gens qui La táctica es destruir a cualquiera que se resista o haga preguntas o demuestre que hay un impacto en el medio ambiente. montrent que ça a un impact sur l'environnement et la santé. No soportan ninguna contradicción. Et ça, c'est très grave, à la fois sur la démocratie, Y eso es muy peligroso para la democracia, pero también para nuestra vida actual, que ça soit sur les tanto si hablamos de pesticidas como de radiaciones electromagnéticas o medicamentos. La ciencia está siendo manipulada por los grupos lobbyistas. C'est-à-dire, on achète les Así es como funciona. Se compra a científicos y se les hace firmar artículos que no son suyos. ou Monsanto, par exemple. En el caso de Monsanto, por ejemplo, hay documentos reales escritos por Monsanto y firmados por científicos académicos. Están siendo comprados. La industria ha tomado el control de la ciencia. La ciencia está para averiguar la verdad y, por supuesto, también se pueden criticar los estudios. Parce que une science, c'est comprendre le réel. Donc, il peut y avoir des critiques par rapport à Pero en lugar de presentar contraopiniones, para demostrar por qué no están de acuerdo con los estudios del Instituto Ramazzini, no lo hacen, de l'Institut Ramazzini. sino que desacreditan a la persona. Ils discréditent la personne. El economista Christian Kreis ha dedicado varios libros a este tema. En última instancia, sin embargo, es lo mismo que Otto Walkes hizo la broma entonces. La ciencia ha demostrado que, después de todo, fumar no es perjudicial, afirma el Dr. Marlborough. Me reía de ello incluso de adolescente. Lógicamente, el Dr. Marlborough realiza un estudio. Fumar no es insalubre. Y hoy, por supuesto, no se escribe Dr. Marlborough debajo o Swisscom debajo del estudio que promueve. No mencionan quién lo ha promovido. Asistes a un instituto de renombre patrocinado, entre otros, por una compañía telefónica. Hoy en día, esto es casi parte integrante de la ciencia. Y entonces obtienen un estudio que es muy favorable. Y le resultará difícil refutarlos, porque los científicos se cuidan mucho de que lo que hacen sea exacto, que no cometan errores técnicos. La elaboración de estos estudios es excelente. Podría utilizar esta misma caja de herramientas, este mismo dispositivo, con una pregunta completamente diferente. Y entonces llegaría a conclusiones completamente diferentes. En realidad, el truco está en que siempre oímos décimas de verdades o quintas de verdades y ciertas cosas se quedan sistemáticamente por el camino. Y entonces tenemos un estudio científicamente sólido, sin ambigüedades, un resultado científico claro. Y se nos hace creer que es ciencia y que la ciencia lo ha establecido. Bueno, eran científicos, por supuesto, pero se abusa de ello a gran escala porque no se da a la otra parte la oportunidad de hablar y deliberadamente. El profesor Kreis fue banquero de inversiones y sabe de lo que habla. Desde hace 25 años se ha dedicado a denunciar la manipulación y los métodos utilizados para destruir a los científicos críticos. Si nos fijamos en la historia de la ciencia, solo hacen falta unos pocos casos. Basta con que venzas a 1, 2 o 3 en público y acabes con ellos para que los demás se lo piensen 2 veces.
Pero estos son realmente los aspectos más destacados para que cuando aparezcan científicos realmente incómodos se les haga frente. En realidad, el primer paso es ignorarlo. Eso es lo mejor, simplemente no informar sobre ello. Pero si ya no puedes ignorar a las personas que son demasiado buenas o demasiado publicitadas, entonces, como un último recurso, te limitas a difamarlas. No más sobre este asunto. Juega con el hombre, no con el balón. Así que no se trata del asunto en cuestión, sino de intentar que la persona que lo dijo parezca un vago, como en el fútbol, porque juega demasiado bien al fútbol. No pueden alejarlo. Hay ejemplos muy destacados de ello en la historia de la ciencia de los últimos 50 o 70 años. Pero ahora no son tan comunes. Porque basta con que echen la bronca a unos cuantos para que los demás se lo piensen 2 veces antes de meterse con un adversario importante de la industria. Así que la mayoría de los procedimientos son mucho, mucho más sutiles, incluso en la fase de preselección. La gente que hace declaraciones que son realmente críticas con la economía y la política, jóvenes académicos, realmente no aparecen en absoluto en estos días. Así que ya no necesitan hacer borrón y cuenta nueva. Cuando, a mediados de los años 90, debían publicarse los primeros estudios científicos sobre los posibles riesgos para la salud, las cosas se pusieron incómodas. Un equipo dirigido por el profesor Henry Lai de la Universidad de Washington había encontrado las denominadas roturas de la cadena de ADN en experimentos con animales. El precursor del cáncer era claramente visible al microscopio electrónico. Una conclusión es que los campos de ondas de radio pueden dañar el ADN. Por supuesto, si el ADN se daña, la célula intenta reparar el daño, pero este proceso conduce a errores que dan lugar a mutaciones genéticas. Y por supuesto, esto puede conducir al desarrollo de cáncer. Los resultados científicos, amenazadores desde el punto de vista del primer fabricante de teléfonos móviles, Motorola, fueron presentados de forma favorable a la industria por los maestros manipuladores de la agencia del grupo lobbyista Burson Marsteller. Presentaron a su cliente Motorola el llamado War Game Memo, un documento estratégico con instrucciones sobre cómo trivializar el estudio y desacreditar a los científicos. Por ejemplo, en primer lugar, habría que cuestionar el estudio Lai, ya que solo aparece como estudio individual. En este contexto, el documento hacía referencia a ejemplos del pasado en los que los científicos fueron desacreditados porque sus resultados no pudieron ser repetidos por otros equipos de investigación. Además, la propia industria se encargará de la reproducción y está encargando el correspondiente estudio en sus propias filas para verificar los resultados del estudio de Lai. En cuanto se disponga de los resultados de esta industria, se publicarán. La primera vez que vi algo de esto fueron los ataques a Henry Lai. Como un solo científico, fue realmente atacado por una poderosa industria multimillonaria. Incluso fue atacado antes de publicar el estudio sobre los efectos del ADN. Y eran estudios excelentes. Y sí, eso básicamente destruyó su carrera científica. Sí, y eso es exactamente lo que ocurre una y otra vez en Estados Unidos y Europa. La prestigiosa revista especializada Microwave News habla por primera vez de juegos de guerra. Y los periodistas de investigación siguen topándose hoy con este fenómeno histórico y sus consecuencias. Analizamos las campañas de desinformación y propaganda de la industria que han convencido al público durante los últimos 25 años de que los teléfonos móviles son seguros. Y la forma en que lo hicieron es la ciencia del wargaming, como se etiqueta en un memorándum interno de Motorola. Financiaron a científicos favorables a la industria y atacaron a los críticos e independientes y pusieron a su propia gente en los consejos asesores. En definitiva, esto ha llevado a que el mensaje, difundido por los principales medios de comunicación, nos diga que los teléfonos móviles son suficientemente seguros.
La poderosa asociación del sector CTIA encargó el estudio a un hombre que les pareció lo suficientemente respetuoso con el sector como para obtener los resultados adecuados. El médico y abogado Dr. George Carlo fundó WTR, Wireless Technology Research, con dinero de la industria. Cuando descubrió riesgos sanitarios alarmantes y los publicó con descaro, sintió el poder y la estrategia de juego de guerra de sus clientes. En muchos casos presentados por el WTR, en términos de los hallazgos y sus significados, esto fue presentado de manera diferente por la industria. Cuando dijimos en una rueda de prensa, el sector se mantuvo firme y luego dijo en los medios, eso es lo que dijeron, pero eso es lo que querían decir en realidad. Cualquiera que investigue el tema de las comunicaciones móviles y los posibles riesgos para la salud no puede evitar la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta poderosa agencia de las Naciones Unidas abarca 194 países e interviene en todas las cuestiones sanitarias relevantes. La OMS no podía ignorar el debate sobre si las radiaciones de los teléfonos móviles podían ser perjudiciales para nuestra salud. Al fin y al cabo, persigue una visión noble. La salud es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho al mejor estado de salud posible. El australiano Dr. Mike Repacholi era considerado el testigo clave de los críticos de la telefonía móvil porque en su estudio publicado en 1995 había observado un mayor desarrollo de cáncer en ratones expuestos a la radiación de los teléfonos móviles. Ahora el hombre estaba sentado ante la OMS y formulaba su pregunta de estudio. ¿Se hacía la guerra a sí mismo, por así decirlo? Mi estudio involucró ratones que estaban predispuestos al linfoma y descubrimos un crecimiento constante de linfomas debido a las señales de ondas de radio. Luego pasamos 6 meses intentando averiguar qué habíamos hecho mal porque sencillamente no podíamos explicarlo. Y hoy seguimos sin poder hacerlo. Él encuentra un problema, pero sigue sin poder averiguar de dónde procede y por tanto no hay problema. El uso lingüístico asociado se estandarizó y prescribió en todo el mundo. Los usuarios de teléfonos móviles simplemente quieren saber si es seguro utilizarlos. A partir de todos los conocimientos que tenemos, y ahora contamos con una gran cantidad de investigaciones en curso, podemos afirmar, no hemos encontrado pruebas de que estos teléfonos no sean seguros. El Dr. Mike Repacholi se sentía muy confiado. Al fin y al cabo, era la voz oficial de la OMS en el móvil, pero cometía errores. El querido dinero. El dinero que procede de la industria tiene que ir a un bote aparte antes de entregarse a la OMS. Y así fue como el buen hombre fue finalmente desenmascarado, como un defensor y trivializador pagado por la industria. Después se retiró de la OMS y desde entonces trabaja entre bastidores como consultor del sector. Durante su etapa como jefe de proyecto en Ginebra, había hecho un gran trabajo. El sector de crecimiento de las comunicaciones móviles conquistó el mundo a un ritmo vertiginoso. Mientras que se tardaron 12 años en alcanzar los primeros 1.000 millones de conexiones de telefonía móvil en todo el mundo, los segundos solo tardaron 3 años, los terceros 2 años y así sucesivamente. Hoy hay más contratos de telefonía móvil en el mundo occidental que habitantes. Misión cumplida. Tenemos que volver a examinar todo el asunto a la luz de nuestros hallazgos. Así que sabiendo que las ondas de radio pueden tener efectos masivos en el cerebro y el sistema nervioso, pueden dañar el ADN de nuestras células, pueden causar estrés oxidativo que está vinculado a una serie de enfermedades crónicas, pueden causar reacciones hormonales y también se pueden producir efectos reproductivos que a su vez pueden causar daños devastadores. Y mi predicción es que el 5G exacerbará todos estos efectos. Y luego está el cáncer, que por supuesto es un problema enorme.
En la suma de los hechos descritos, la 5G es especialmente aterradora. Ahora, como ya sabrán, el plan es instalar muchos millones de estas nuevas antenas sin haber realizado ni una sola prueba de bioseguridad. Y esto es una absoluta locura. El más alto tribunal civil de Estados Unidos, el Tribunal Superior de Washington, D.C., lleva más de 20 años conociendo de los llamados casos de tumores cerebrales. Se trata del mayor caso de indemnización de todos los tiempos. Algunos abogados valientes han emprendido la lucha contra Goliat y cuentan con el apoyo del Dr. George Carlo. El antiguo investigador industrial Dr. George Carlo asesora a los abogados de los demandantes, el bufete principal Morgan Roth y Morgan Roth. The way she operated her phone was she laid the antenna right in her head, and this is exactly where the tumor developed. And the thing about that was that she had a rapidly growing tumor that Dr. Brotbar, Dr. Black, and others testified. They said they'd never seen anything like it, that the tumor accelerated so quickly. Falls die Kläger recht bekommen, wird es teuer. In each case, we've been seeking in excess of $150 million. Why that high? Well, these are serious injuries that are causing damages both to loss of income, to medical bills, and as well as pain and suffering. So those categories, we think that based on these severe injuries, that there should be severe damages. In addition, you can get special damages of punitive or exemplary damages, which are because of the seriousness of the intentional acts of the cell phone industry. We're alleging that they intentionally misrepresented, misled these plaintiffs as well as the public by indicating that there was no negative or ill effects of cell phone usage when in fact they knew that that wasn't true. So we are also seeking these special damages because of the seriousness of their intentional tortious acts. Das US-Fernsehen berichtete darüber. You are looking at an X-ray of the brain of Michael Murray. The white mass to the right is the cancerous tumor he had removed. Murray was a cellular technician for Motorola. Is there any doubt in your mind that your work with cell phones caused your brain tumor? I have no doubt of is the use of the cellular phone at work, because I would put it to my left ear. To compound matters, Michael Murray often tested the cell phones at peak signal strength with a signal booster for hours at a time. That would put the phone at maximum power. That would be the highest power level. And like the others, Michael Murray believes the cellular phone industry has placed profits ahead of its public responsibilities. I feel they know. They have to. Los casos de tumores cerebrales recuerdan a los de las grandes tabacaleras. La industria no puede, de hecho no debe, admitir tal problema. Si admiten esto como empresa, entonces pueden tener millones o miles de millones en demandas de indemnización. Eso no funciona en absoluto. Están arruinados. En este sentido, simplemente hay una falsedad estructural, porque si dicen la verdad, pueden perder su medio de vida. Así que la existencia económica quizás aún más. En ese sentido, este sistema económico juega en una dirección que simplemente nos tienta o casi nos obliga a hacerlo. En algunos ámbitos no se me permite decir la verdad, porque si algo ha ido mal o ha sido perjudicial, entonces no puedes decirlo. En el sentido de que las sanciones económicas, pero incluso las sanciones justiciables, son simplemente demasiado grandes. Y por eso ahora este fenómeno no solo se da en la industria de la telefonía móvil, no solo en la industria de la radiación, sino que es un fenómeno que atraviesa todas las industrias. Y algo como la telefonía móvil, tan habitual para todos, sería por supuesto fatal si hubiera algún tipo de incertidumbre. En otras palabras, se está mintiendo a los consumidores. Y esto se está extendiendo por todas partes. La trivialización y negación de los riesgos para la salud de la radio móvil impulsada por la industria, las hábiles presiones de los grupos lobbyistas y los nombramientos favorables a la industria en puestos estratégicos clave hacen que la mayoría de los médicos también se inclinen por el eslogan de «sin problemas».
Pero hay médicos holísticos, como la jefa médica de la clínica Swiss Mountain, la doctora Petra Wischel. Su clínica de Castaneda, en el Cantón de los Grisones, está libre de estrés digital gracias a un entorno de baja radiación diseñado para el personal y los pacientes. Aquí no hay ratones inalámbricos. De antemano se anuncia que no disponemos de Wi-Fi en el sentido de tenerla en todos los puntos de la clínica, sino solo a través de una conexión de red. Que en última instancia no permitimos teléfonos móviles a menos que se trate de llamadas fuera de la clínica. Puedes hacerlo como quieras y todavía tenemos los bonitos teléfonos fijos, donde siempre digo a los pacientes, ¿por qué no usas esto? Ahora aún puedes percibirlo. Y si pones el móvil en modo avión, ya estás un poco más protegido. Pero nada de esto será posible a escala más adelante. Y la gente simplemente aprende a entenderlo. Y así nos hemos detenido aquí, que en realidad todavía tenemos un entorno relativamente protegido en el que un cuerpo también tiene la oportunidad de sanar. Si me permiten utilizar la palabra curar o sanar, ya no la utilizamos en el ámbito médico. A menudo ya ni siquiera se trata de eso. Y de otros modos no podemos hacerlo desde fuera. Pero si le devolvemos al cuerpo cierto poder de autorregulación, podemos observar cosas increíbles. Sin embargo, lo estándar es la modernización digital en los hospitales, que ni siquiera cuestiona el consiguiente aumento de la exposición a la radiación. Una reducción de la radiación podría tener un efecto positivo, incluso beneficioso para la salud, tanto para los pacientes como para todos los empleados. Me gustaría que hubiera más concienciación, pero tal vez vamos a aprender sobre el daño aquí también. Eso es lo que nos entristece hoy y donde decimos, hombre, hay que ser médico para ver lo que está pasando aquí. No hace mucho tratábamos aquí tantas enfermedades tumorales que veíamos a 2 o 3 pacientes de Parkinson, neurodegeneración y enfermedades autoinmunes cada semana. Y ahora, por favor, no se queden todos parados y digan, no, es algo creado por nosotros mismos y es la suma de todo. No es eso y no es esto otro. Es lo que una vida ya no puede compensar. Y el tema que estamos debatiendo hoy es para mí un acelerador del fuego. No es de extrañar que cada vez más personas sufran la llamada EHS, electrohipersensibilidad, un fenómeno no reconocido como enfermedad en la medicina clásica, al contrario. El armamento digital parece avanzar de forma temeraria y con consecuencias fatales para un número cada vez mayor de personas. Esa es a menudo la mayor humillación para esas personas, no ser comprendidas y no ser tomadas en serio. Los muchos electrohipersensibles que luego, en última instancia, no tienen ninguna posibilidad de obtener ningún tipo de ayuda real. Y eso es, lo que puedo modelar para ellos, donde poco a poco puedo construir una mejor base para ellos, devolverles una mejor capacidad de regulación y hacerlos más adaptables a la vida de nuevo. Eso es todo. Y eso ha funcionado bastante bien aquí a lo largo de los años. Y por supuesto, ese respiro, estar un poco más protegido de la vida allí afuera. Por eso me parece muy bien que aquí no haya nada más que vida infinitamente bella, naturaleza, tranquilidad y una mirada a mi vida, cómo funciona para mí desde una perspectiva. Las cosas se están poniendo difíciles para las personas altamente sensibles entre nosotros y solo lentamente, como recientemente en Holanda, se está reconociendo la electrohipersensibilidad. Hasta ahora no ha sido así en Alemania. Si nos atenemos a los hechos, alrededor del 5% de la población se declara electrosensible. Subjetivamente, se puede cuestionar, pero el daño médicamente relevante está presente en algo menos del 1%.
aunque por supuesto siempre se niega que la causa sea la radiación radioeléctrica. Pero es un sector de la población que no puede desatenderse en sí más. En ese sentido, pido disculpas por la dureza de la palabra. Creo que es un delito decir lo que está ocurriendo aquí no nos interesa a la gente. Kesari Reba es una exitosa profesora de meditación en Múnich. Es una de las personas extremadamente sensibles con las que habló el profesor Klaus Buchner. Comenzó de la manera típica. Así que estuve en un seminario de meditación durante unas 3 semanas y volví y de repente me sentí inusualmente mal en mi piso, realmente débil. Y entonces fui a comprar a una tienda de alimentos saludables a la vuelta de la esquina, a solo 2 calles de distancia. Y de repente me di cuenta en la tienda de alimentos saludables, ¿qué es esto? De repente estoy bien aquí otra vez. Así que de repente recuperé las fuerzas y me dije, ¿qué es esto? Y entonces me puse a caminar por todas las calles de aquí a mi casa y me di cuenta de que mis rodillas siempre crujen en un punto concreto y me debilitó mucho. Y entonces caminé por todos lados y miré, ¿qué es eso? Y no lo vi al principio. Hasta que en algún momento, 2 semanas más tarde, me di cuenta de que se había construido una antena de telefonía móvil en otro tejado de la parte trasera. Pero entonces me di cuenta, vale, ese parece ser el problema. Cuando me mudé de casa, también tuve mi primer router y lo encendí. Por aquel entonces ni siquiera sabía lo que era el Wi-Fi y me dio un dolor de cabeza terrible. Fue realmente malo. Simplemente huí y salí corriendo de mi piso y todavía tenía un dolor de cabeza extremo horas después. Y entonces me di cuenta, hay un botoncito en el router que puedes encender y apagar. Entonces el Wi-Fi está encendido o apagado. Y los dolores de cabeza están ahí o no. Y entonces tenía un compañero que era científico, que hacía muchos experimentos conmigo y siempre me ponía a prueba. Lo noto, no lo noto, etc. Y así es como empezó todo. El doctor Dietrich Moldan, ingeniero medioambiental y biólogo de la construcción, recibe cada vez más preguntas de personas que no saben realmente de dónde vienen sus problemas. Sus mediciones con aparatos de alta precisión pueden ayudar a determinar la causa. Reconoce un fallo fatal. Debido a la negación de los múltiples problemas asociados a la radiación de los teléfonos móviles, las personas electrosensibles pueden ser sedadas con psicofármacos. Busqué un consejo médico, solo me dijeron, ¿por qué no va al hospital psiquiátrico de al lado? Sí, esa era realmente la respuesta. Y sí, por supuesto, puede ser psicológico en determinadas circunstancias si lo veo ahora. Ahí hay una antena de telefonía móvil, entonces puede ser que me dé miedo. Pero cuando mis síntomas desaparecen, se van por completo, cuando estoy en un buen lugar, sin saber lo que es o no es un buen lugar. Porque no necesariamente se puede decir mirando un lugar que es psíquico. Como ya no soportaba la vida en la gran ciudad, Kesari Reba se trasladó a Morenweis, un pequeño pueblo bávaro entre Augsburgo y Múnich. Con los años, ha creado un acogedor paraíso para sí misma y ha convertido su mayor talento en una profesión, la enseñanza del arte de la meditación. En realidad, estábamos buscando explícitamente un lugar con muy poca radiación. De hecho, aquí no hay cobertura de móvil. Así que no puedes ya hacer llamadas con el móvil aquí en casa, lo cual es maravilloso para mí y, por supuesto, para todos los que quieran venir a vivirlo. Fuera de la exposición, ¿seguirá siendo posible con la construcción generalizada de transmisores que se está llevando a cabo? Ahora tenemos un enorme mástil en el barrio y aquí se van a erigir 3 mástiles de este tipo para 4.200 personas. Exageración latente, diría yo. Es importante darse cuenta de que le puede pasar a cualquiera, que tolera las radiaciones de los móviles todo el tiempo, o al menos cree que las tolera bien. Y de repente, de un día para otro, el barril se desborda por dentro y de repente te sientes mal. Dietrich Moldan, doctor ingeniero, trabaja como analista medioambiental desde 2002.
Entre sus clientes figuran numerosos propietarios de edificios, autoridades, ciudades y municipios, empresas industriales y comerciales, así como planificadores y arquitectos, pero también médicos y naturópatas. Las mediciones en el ámbito de los campos electromagnéticos pueden ayudar a encontrar soluciones prácticas de biología de la construcción para una vida sana. Veo la preocupación de la biología de la construcción en el hecho de que en el futuro tendremos que hacer frente a un aumento masivo del número de personas que no saben por qué están enfermas y que son una carga para el sistema sanitario. Y, en mi opinión, se trata simplemente de una falta de educación que los biólogos de la construcción no pueden proporcionar por sí solos, pero que el legislador o las compañías de seguros de salud proporcionen información en alguna parte. Preste atención, reduzca. Pero si te fijas en las noticias, es decir, en los folletos informativos de las compañías de seguros médicos, hay pocas advertencias sobre el electrosmog. Al contrario, aún recuerdo la frase de la compañía de seguros médicos Technica: tráiganos un nuevo cliente y le regalaremos un teléfono DECT. El descuido y, desgraciadamente, a menudo nuestra ignorancia en materia de comunicación inalámbrica suelen ser la causa de diversos problemas de salud. Como que Sari Reba es consciente de su electrosensibilidad, sacó varias conclusiones. Bueno, definitivamente no usamos Wi-Fi, ni teléfonos DECT, ni nada de eso aquí en casa. Eso significa que sigo teniendo un viejo ratón con cable que no irradia y un teclado con cable sin Bluetooth. El teléfono es completamente analógico. A veces también hay algunos con cables que tienen un triángulo aquí como una antena. No tiene esto, está libre de radiación. Y lo que también tengo, Wi-Fi y Bluetooth apagados en el ordenador. En otras palabras, intentamos dejar fuera todo lo que podemos. Genial. Estoy encantado. Lo que quiero es prácticamente higiene radiológica. No se trata de renunciar a la tecnología, sino simplemente de utilizarla conscientemente. Pongamos el ejemplo de cuando llegas a casa por la noche y metes el coche en el garaje. No dejas el motor en marcha para volver al trabajo al día siguiente. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Desconecta lo que no sea necesario. Y aquí has prescindido de DECT, has prescindido de Wi-Fi. Bon. Telecom señala el riesgo para la salud de la radiación radioeléctrica. En la página 21 de las 61 páginas del manual de instrucciones del router Wi-Fi Speedport de Telecom Alemania, en el apartado Indicaciones de seguridad. Las antenas integradas de su Speedport envían y reciben señales de radio, por ejemplo, para proporcionar su Wi-Fi. Evite instalar Speedport cerca de dormitorios, habitaciones infantiles y salas de recreo para minimizar la exposición a campos electromagnéticos. Otro dilema digital se conoce por la investigación del cerebro. Los mecanismos de la adicción y los consiguientes peligros para nuestros hijos. En una impresionante conferencia, la profesora doctora Gertraud Teuchert-Nuth llevó a los asistentes a un viaje al interior del cerebro en el Congreso 5G de la Iniciativa de Competencia, que se celebrará a finales de 2019 en el Palacio Electoral de Maguncia. Su conclusión: cuando se produce una sobreaceleración desde el córtex visual o por debajo del extremo auditivo, este circuito se refuerza. Los opiáceos se disparan y no pueden volver a reducirse. Conocemos las particularidades de los receptores opiáceos, así que no importa si le doy al niño demasiado alcohol o si le doy alcohol todas las mañanas o si le doy la pastilla todas las mañanas. No importa si se trata de una sustancia o de una droga aparentemente ideal. El niño se balancea y se vuelve dependiente. No puede dejar de ocurrir. Es un automatismo. No puedo decir, bueno, un poco, puedo verlo digitalmente 1 hora al día. No es posible. Volver a la naturaleza, hacer ejercicio, jugar, en lugar de estar conectado todo el tiempo.
El uso de tablets y teléfonos inteligentes está cambiando la vida mental, social y emocional de nuestros hijos. La situación ya es terrible y tenemos que cambiarla. Die wir ändern müssen. Sí, tienen que despertar. Sí, veo una oportunidad de que la actual generación de niños fracase así. A la edad de 8 o 9 años, ya oímos las primeras reacciones de alarma por no poder sujetar bien el lápiz cuando llegan al colegio, porque solo han utilizado la pantalla táctil y no han practicado el agarre de precisión. Tienen que hacerlo con juegos infantiles, con juegos de dedos, con bloques de construcción, colocando ladrillos Lego. Todas estas preformulaciones de motricidad fina deben ser hábiles. De este modo, el niño coge el lápiz correctamente, con un agarre de precisión. Y si hoy no pueden hacerlo porque solo han viajado con una pantalla táctil y están utilizando el lápiz táctil de esta manera, entonces eso es un retraso en el que ahora tengo que involucrarme como terapeuta. Donde quiera que aparezcan cada vez más niños con este síndrome patológico en las clases, tengo que recurrir a terapeutas en masa. Y hace tiempo que está claro que tampoco saben hablar con propiedad. Hay que darles clases extra para que puedan seguir el ritmo del idioma. Se trata de déficit del más alto grado, que hace tiempo que nos han hecho darnos cuenta de que algo va mal desde que la televisión está en nuestros salones. Porque los niños miran automáticamente la tele y no la entienden, pero se quedan sentados y callados. Y que luego llevan esa marioneta de televisión a la escuela, donde el profesor se pone delante de mí como una marioneta de televisión. Parece que el dilema con nuestros hijos se va resolviendo poco a poco. Los países escandinavos ya están haciendo correcciones drásticas. Se están formulando recomendaciones gubernamentales para prohibirlas y al fin y al cabo Alemania las está debatiendo. ¿Qué le ocurrirá a nuestra naturaleza si seguimos modernizando imprudentemente nuestra tecnología? También en este caso faltan pruebas científicas independientes. Un apicultor relata sus experiencias. Desde hace unos 3 años, aquí en el norte de la Selva Negra, en un radio de 20 kilómetros desde Karlsruhe hasta Pforzheim y luego desde Wurzach en dirección a Stuttgart, las abejas simplemente desaparecen en noviembre. Y no solo en colonias individuales, sino también en la Asociación de Apicultores de Neuhausen, donde el 90% de los apicultores han perdido todas sus abejas. Y hay apicultores que llevan 50 años dedicándose a la apicultura y nunca han experimentado nada parecido. El domingo hablé con alguien que ha perdido algunas colonias. Cuando lo comprobó en noviembre, todas se habían ido. Es interesante que ahí abajo, donde normalmente estarían las abejas, si es o era una enfermedad de las abejas, no se vea ninguna abeja. Así que para mí, personalmente, la conclusión era clara, que había algo además de todos los otros problemas que tenemos con las abejas. Y es precisamente esta radiación la que ahora está teniendo un efecto masivo en las abejas. Al igual que el glifosato, entonces las abejas pierden su orientación en vuelo y luego no pueden volver a la colmena y mueren en algún lugar fuera. Ellas vuelan 3 kilómetros. ¿Qué hacen los transmisores a nuestros árboles? Durante casi 20 años, una dedicada doctora ha estado investigando esta cuestión y poco a poco incluso los escépticos la están tomando en serio. Desde 2005 he observado daños en los árboles junto con otras personas en las proximidades de estaciones base de telefonía móvil. El motivo fueron las visitas a residentes enfermos de larga duración que vivían cerca de estaciones base de telefonía móvil. Nos preocupaba especialmente la aparición de daños en la corona de un lado, daño que comenzó en el lado que da al transmisor. Por ello documentamos entonces árboles en muchos transmisores, acompañados de mediciones. He aquí un ejemplo. Se pueden ver 2 tilos. El del lado que da al transmisor, que está al fondo,
ha perdido muchas hojas en el lado derecho. Si te fijas bien, las ramas ya están muertas y estos tilos aún tienen hojas en el lado opuesto al transmisor. En el tilo más joven de la derecha, también se aprecia la diferencia de que a la derecha el árbol tiene poca luz en la zona superior, mientras que al otro lado está aún más frondoso. Un número alarmante de árboles en las proximidades de dos transmisores han sido etiquetados en rojo, es decir, aprobado para la tala. La doctora Waldman-Felsman ha documentado de forma tan impresionante y continuada el hecho de que las radiaciones de los teléfonos móviles podrían ser responsables de daños en los árboles, que su trabajo está siendo objeto de debate internacional entre los expertos. La médico nunca se cansa, y con razón. Hemos estado en más de 1,000 transmisores y los hemos documentado. Y eso es lo que me motiva tanto. Encontramos cambios en los árboles en cada transmisor que no podían explicarse por otros factores, pero que indicaban una conexión con el transmisor. Y el hecho de que se puede encontrar en todos los transmisores y que al mismo tiempo, si luego te adentras en la sombra de la radio, puedes volver a encontrar árboles sanos. Así que hasta hoy, incluso ahora en octubre, cuando paseo por Hamburgo o por donde sea, no encuentro árboles sanos, sino densamente frondosos a la sombra de radio. Y mucha gente se está dando cuenta de este contraste. Sencillamente hasta ahora, ese era prácticamente el defecto, que los expertos nunca habían tenido en cuenta los transmisores hasta ahora. Por eso a menudo se extrañaban, pero nunca preguntaban, ¿lo hace el transmisor? Porque ni siquiera miraron dónde estaba el transmisor. Y ahora si se tiene esto en cuenta y se miran los mapas que muestran dónde están situados los transmisores y dónde están las direcciones de los haces principales, entonces muchos expertos empiezan a preguntarse: ¿cómo salir del dilema digital? Algunas mentes inteligentes tendrían sin duda algo que ofrecer. Aquí tenemos todos los elementos necesarios para establecer una conexión a Internet con Li-Fi, es decir, sin radiación de radio. En primer lugar, se trata de una lámpara de techo conectada a Internet que emite luz en la parte invisible del espectro que el ojo no puede ver. Y así la información que llega de Internet se transfiere a esta llave, que pronto será tan pequeña que cabrá en un teléfono móvil. Y aquí tenemos el ordenador. Este está en modo de vuelo. No está conectado a ninguna red Wi-Fi. Por lo tanto, este ordenador no emite radiaciones. Cuando quiero realizar una búsqueda, introduzco una palabra clave y, por supuesto, me doy cuenta de que no hay acceso a Internet en este dispositivo. Ahora simplemente conecto el receptor Li-Fi. El PC se comunicará ahora con Internet a través de este pequeño receptor. El receptor envía una luz al plafón para decirle que me conecte a Internet. Ahora que el PC está conectado a Internet, hago otra consulta de búsqueda. Puedo acceder a Internet y veo un video, por ejemplo, entender Li-Fi. En unos segundos podemos ver la velocidad de la conexión. También podemos hacer una prueba de velocidad, silenciar el sonido para no ser molestado. Y cuando iniciamos la prueba de velocidad de la conexión Li-Fi, estamos a casi 75 megabits por segundo con una sola luz y estamos en modo de vuelo. Así que tengo una conexión a Internet sin radiación de radio a una velocidad de 80 megabits por segundo. Eso significa que puedo navegar por Internet y buscar información sin exponerme a ninguna onda de radio. Sans être soumis à une quelconque onde radio. Se sigue trabajando en la optimización de la tecnología.
Después de que el profesor Suatupsu presentara un sistema Li-Fi comercializable en 2008, viajó por todo el mundo desde París como embajador de la luz de la ciudad del amor, por así decirlo. A los 28 años, Suatupsu ya era catedrático de física y ganó varios premios a la innovación, pero aún falta el avance absoluto con su solución de tecnología de iluminación. En 2022 se tomó un descanso y desde entonces regenta un barco histórico en el Sena con un amigo. El hombre de familia se reabastece. Un trabajo realista en un entorno maravilloso le ayuda. Es consciente de su difícil misión, ya que su innovación le hace competir con una industria aparentemente prepotente que se apoya con éxito en una tecnología arriesgada. ¿Por qué deberían corregir su política los que actualizan a un precio elevado? El detonante es que la gente dice: sí, las radiaciones son peligrosas. La pregunta es, ¿cuál es un nivel aceptable para que siga siendo seguro durante toda la vida? Para que no sea peligroso para una persona a lo largo de su vida. Cuando tuve la idea con el Li-Fi de utilizar la iluminación que siempre nos ha acompañado, desde el sol hasta las bombillas, pensé, ahora tenemos alternativas. Se puede criticar, pero es mejor aportar soluciones, porque entonces ya no hay objeciones. Y ahí está, puedes hacerlo de otra manera. Hay tecnologías que pueden utilizarse para resolver los retos a los que se enfrenta la humanidad. Hace falta voluntad, hace falta una verdadera voluntad política y económica de cambiar. Y eso es lo que falta hoy, no es la tecnología. El profesor Wilfried Kühling es un experto muy competente en el campo de la protección del medio ambiente. Lleva décadas trabajando en este campo y cada vez centra más sus trabajos en los campos electromagnéticos. Y con razón. Si se examina el tema, uno se da cuenta de que hay un ataque general contra la vida, contra los propios procesos vitales. Dado que las estructuras celulares se ven afectadas, las funciones celulares se ven afectadas. Y dado que las células nerviosas se comunican a través de la electricidad, las ondas cerebrales se ven afectadas. Y prácticamente en todas partes se está produciendo un cambio en los estados evolutivos. Y si uno se imagina los procesos que tienen lugar, los efectos que se producen, daños cromosómicos y otras cosas, entonces se pregunta cómo se supone que va a continuar la evolución si una persona tiene ahora un efecto tan drástico sobre estos procesos vitales que los han conformado a lo largo de millones de años. El profesor Kühling también ve una gran oportunidad en la tecnología de la iluminación. Aunque los tres grandes, Apple, Samsung y Qualcomm, se reparten actualmente las 3/4 partes del mercado de redes Wi-Fi orientadas a la radiación, en Alemania también se están investigando en soluciones. El profesor Kühling cree en un cambio de rumbo de lo radiofónico y se muestra optimista. Mi impresión es que las empresas llevan mucho tiempo trabajando en una mayor utilización de las frecuencias luminosas, porque ofrecen precisamente estas ventajas para la futura comunicación masiva, estas cantidades tremendamente crecientes de datos que se transmitirán. Han previsto tasas de crecimiento anual superiores al 80% y ya se sabe que una de las grandes empresas operadoras se alió hace años con la mayor empresa de iluminación del mundo. Creo que hay muchas cosas en el cajón y seguro que algún día habrá un gran avance. Büren an der Aare, una ciudad suiza de postal no muy lejos de la capital, Berna. Desde aproximadamente el otoño de 2023 llegan noticias felices de este idilio para los críticos de las comunicaciones móviles. El ex esquiador profesional Christian Oesch y el arquitecto y urbanista Daniel Laubscher atacan a las autoridades y a la industria, organizan acciones legales y las llevan a los tribunales e informan al público suizo de que los sistemas de antenas 5G recién erigidos son una farsa. Sí, tengo noticias. A ver, cuéntame. Tribunal Federal, nuestra denuncia ha sido recibida y será aceptada.
Ahora queremos saberlo. Creo que la autoridad de aplicación cantonal ha aprobado ahora pruebas de que son sistemáticamente corruptos. Podemos demostrárselo ahora. Estas antenas no emiten menos radiación, como siempre afirma la autoridad de control. Irradian con más fuerza. Ahora hemos podido demostrarlo. Junto con la asociación suiza VIR, hemos demostrado ahora que en Suiza, en general, pero solo en el cantón de Berna, 386 antenas de 127 municipios emiten ilegalmente demasiadas radiaciones al utilizar más potencia de transmisión de la que tienen autorizada. Lo compartimos con la sociedad, con los afectados. Y esto también ha dado lugar a anuncios para que podamos pedir a estos municipios que inicien un procedimiento para restablecer la situación legal. Eso significa desconectar y ver si se puede aprobar en absoluto. Pero, lógicamente, ahora hay una gran resistencia por parte de los operadores de telefonía móvil, porque entonces la red se colapsaría. Y siguen contraatacando y quieren llegar hasta el Tribunal Supremo Federal, a pesar de que el Tribunal Supremo Federal ya se ha pronunciado varias veces sobre esta cuestión jurídica. Pero eso es el derecho. Tener razón y conseguirla son dos cosas distintas y simplemente requiere paciencia, valentía y también las finanzas necesarias para que puedas luchar realmente por tus derechos. Desde 2019, que comenzó el debate sobre la nueva generación 5G de teléfonos móviles, se han organizado protestas, especialmente desde la Suiza amante de la naturaleza, como aquí en la capital, Berna. Pero cuando los cantones exigieron políticamente una moratoria, un alto a la expansión, el gobierno nacional la canceló. Los intereses económicos eran obviamente más importantes para ellos que las preocupaciones de los ciudadanos. Desde entonces, la organización sin ánimo de lucro intenta despertar a los suizos con información y conferencias orientadas a la protección del consumidor, para informarles de sus derechos a la protección contra las radiaciones y animarles a protestar. Ambos socios son incansablemente activos y exitosos. Cada presentación que hacemos, Daniel y yo juntos, siempre subimos las diapositivas al evento. Todo está siempre en nuestro sitio web, con total transparencia, para que la gente pueda seguir cada paso del camino e investigar cada fuente por sí misma. Queremos que el que no nos crean, asegure usted mismo con su propia investigación y confírmelo por sí mismo también. Y creo que hemos avanzado mucho en ese sentido en los últimos 3 o 4 años para que la gente pueda asegurarse por sí misma. Realmente hemos sido capaces de iniciar una ola muy, muy grande en Suiza. Espero que el trabajo que podamos hacer aquí en Suiza y con estos primeros éxitos realmente confirmados por los tribunales pueda transferirse también a escala internacional. El concepto que aplicamos aquí en Suiza también puede aplicarse en todas partes, hasta en Estados Unidos y Australia, entre otros. Un vistazo a la página web revela otro aliado en la red gigahertz.ch. Eso existe desde el principio de la crítica y la educación sobre telefonía móvil, es decir, desde hace unos 30 años. Juntos son ahora fuertes. Pero en los tiempos que corren, las personas que no dicen sí y amén a todo suelen pasarlo mal incluso dentro de sus propias filas. Corona ha causado principalmente una división en la sociedad. Así que solo existía el bien y el mal. Los medios de comunicación también moralizaron. Así que o eras partidario o te oponías. Pero era casi imposible convencer a la otra parte con argumentos objetivos y científicos. Porque entonces tenía que escuchar muchas cosas de charlatanes, teóricos de la conspiración y no sé qué más. Aunque siempre podíamos probarlo, no se juzgaba en absoluto. Los tribunales y los medios de comunicación la han pisoteado.
ja, der Laubscher. Sí, el Laubscher es solo un oponente. Ein Gegner, aber ich habe Pero siempre lo he dicho. Uso el móvil casi todos los días porque también dependo de él. Pero me comprometo a garantizar que no tengamos más y más radiación y que cada vez se transmitan más y más datos con mayor rapidez. Y eso es exactamente lo que se supone que hace la 5G. Transmitir 100 veces más datos, 100 veces más rápido. No lo digo yo, lo dice la querida Swisscom. Y entonces simplemente se vuelve peligroso para las personas y es perjudicial para su salud. Ya he observado que se trata de una especie de polarización o polémica. Entonces, ¿eras simplemente un charlatán, uno malo, o eras uno bueno? Y hoy en día, por desgracia, esto está aumentando aún más. Si exiges el derecho, la ley válida escrita, muy a menudo eres etiquetado como de derechas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero es una observación que he hecho, que te están arrinconando políticamente otra vez, y yo soy políticamente independiente. Si ha de ser política basada en hechos, entonces ciencia basada en pruebas, y no ciencia. Intento demostrar que las autoridades policiales nos mienten sistemáticamente. Y es difícil convencer a los tribunales de ello, porque la carga de la prueba recae sobre ti. Ja, die Beweislast wird einem auferlegt. Bueno, si el desarrollo social continúa así, la palabra conspirador se convertirá en un honor. Desde luego, a estos dos caballeros no les falta resistencia. El arquitecto Laubscher ya ha completado varias veces la legendaria carrera de 100 kilómetros de Biel. Una urbanización en el norte de Baviera. Hay casas unifamiliares y bloques de apartamentos en las inmediaciones de una estación base de telefonía móvil montada en el tejado de una casa. Una imagen común en toda Europa. Un grupo internacional de científicos de renombre se dio a la tarea de investigar hasta qué punto los residentes que viven más cerca del transmisor están expuestos a mayores riesgos para la salud de los que viven a cierta distancia. A todos los sujetos del asentamiento se les instalaron los denominados dispositivos de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca VFC. Se utiliza un ECG de 24 horas y un análisis de la VFC para registrar el estado del sistema autonómico. Las pruebas y mediciones se realizaron en una carpa especialmente instalada cerca del transmisor. Y se simularon fases de emisiones altas y bajas con blindaje contra la radiación. Una novedad de este estudio, titulado Efectos biológicos atérmicos de los campos electromagnéticos sobre el sistema nervioso autónomo y la integridad genética, fue el uso de muestras de sangre tomadas específicamente a todos los sujetos de la prueba. 7 horas después de ser tomadas, las muestras estaban en el renombrado instituto del profesor Igor Velayev, en el Instituto de Investigación del Cáncer de la Academia Eslovaca de Ciencias, en Bratislava. Su equipo de investigación utilizó los métodos de biología celular más sensibles disponibles en todo el mundo. Es probable que los resultados constituyan un hito científico en la corrección del manejo de los campos electromagnéticos. So now you are checking here that these chromosomes, we are capturing these chromosomes metaphases at 63x, and once these all metaphases will be come here, and then I will export it on my computer, and there I will analyze manually one by one in each metaphases how much dicentrics and how much rings are there, and we will check the frequency of the aberrations, whether it is damageable or no. En conclusión, las investigaciones biológicas celulares de la estructura cromosómica demostraron que es posible que se produzcan cambios en el genoma tras años de exposición superior a la media. El aumento de las aberraciones cromosómicas observado en el grupo V, es decir, el grupo expuesto,
indica anomalías cromosómicas que muy probablemente se han acumulado a lo largo de los años. angehäuft haben. Profesor Belayev resume así el punto más importante del estudio. When we analyze the total number of chromosomal aberrations, then we also got extremely high level of statistically significant difference between exposed and non-exposed group. So almost twice frequency of chromosomal aberrations was almost twice higher in the cells of exposed group as compared to cells from non-exposed group. El estudio ATEM-3 está suscitando un gran debate en todo el mundo. Los investigadores basaron los índices observados de daño cromosómico en la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y descubrieron que los valores límite habituales se superaban en un factor de 7,6. ATEM-3 podría ser la base de una nueva era. Queridos conciudadanos, mirad, cuestionad, no miréis para otro lado. Mirad las cosas desagradables en la medida que podáis soportarlo y luego sacad las consecuencias y haced cambios. Mi esperanza está relacionada con el conocimiento y con la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Ya podemos ver, incluso entre los jóvenes, aunque les guste jugar con sus teléfonos móviles, etc., que muchas personas se preguntan ahora mismo cuál es el sentido de sus vidas. Mi esperanza es que volvamos a lo esencial. Prohibir la Wi-Fi en los hogares, prohibir los teléfonos DECT y todo eso, pero hacerlo a través de la tecnología de iluminación. Y donde no es posible, en el exterior, planificar cuidadosamente la radiación radioeléctrica para llegar a los 100 microvatios. Ese es mi objetivo e incluso se ha demostrado legalmente que los tribunales lo han confirmado como tal. Mi sueño es que la ciencia vuelva al pasado y que los científicos vuelvan a ser médicos que saben algo y que transmiten sus conocimientos. Así que tengo la confianza y realmente la esperanza de que hay científicos que ahora están estudiando el asunto muy rápidamente y que será reconocido. Esta confianza también me inspira. Sí, está claro que por fin deberíamos empezar a usar las tecnologías con sensatez, que deberíamos usar nuestros dispositivos con sensatez, que deberíamos usar tecnologías que no sean perjudiciales. Mi sueño es que las tecnologías y las innovaciones permitan realmente el progreso social y humano. Siempre digo que la innovación debe permitir a la humanidad ir más allá de los límites que tiene hoy hacia lo desconocido, pero respetando la naturaleza y sin oscurecer el futuro. Et non pas pour assombrir le futur, notre futur. Voilà. Donc, moi, j'espère le LiFi est une. El LiFi es una tecnología que puede enriquecer realmente la conectividad. Se aprende mucho, se está en red con los demás y se puede utilizar la conectividad sin radiaciones, sin riesgos. Y mi sueño es que eso ocurra. Esa tecnología se utilizará con sensatez para el progreso de la humanidad. Simplemente estamos observando un aumento mundial de enfermedades críticas, problemas de sueño y tasas de cáncer que aumentarán en el futuro. Hay que pensar en la causa y ser capaz de investigar y nombrar las cosas que llevan a todo este desarrollo. Desgraciadamente, esto se acaba ignorando diciendo cuáles son los síntomas y qué puede hacer un síntoma. Siempre ha estado claro que hay que encontrar las causas y no curar los síntomas. Mi sueño es, siempre intento decírselo a mi familia, que realmente no quería. Nunca quise abordar el tema. Mi sueño es no tener que arar más porque la justicia y la ley prevalecerán.
Ese es mi sueño. Y entonces la 5G, como ellos quieren, no es posible. Así que sueño con eso. Pero a veces no estoy seguro de si realmente es solo un sueño o de qué posibilidades hay. Aún no he perdido la esperanza. Mi sueño es que todo el mundo entienda mejor lo que es realmente la telefonía móvil y cómo esto se nota personalmente cuando tenemos el móvil en la cabeza y cómo usamos el aparato aquí. Será muy, muy importante que todo el mundo lo entienda. Esto no es solo un dispositivo, es realmente un arma. Y tenemos que saber cómo manejar un arma. Y con eso realmente quiero añadir tanto como sea posible, lo antes posible, para que la gente entienda lo peligroso que es esto en realidad. Sobre todo cuando pensamos que estamos dando el teléfono, el móvil, a un niño y utilizándolo como una especie de niñera. Eso es terrible. Tiene mucho sentido proponerse comprender los peligros de la vida, tomárselos en serio y, por favor, empezar siempre por uno mismo en primer lugar, porque puedo minimizar mucho estrés al que también someto mi cuerpo. Muy, muy bien. Sí entiendo lo que me estoy haciendo. Ahora pienso más allá, pienso en lo que comemos, pienso en los tatuajes, pienso en el manejo, por supuesto, higiénico y saludable de este teléfono móvil. Puedo soportar bajar el ritmo durante un tiempo, puedo soportar tener días sin móvil. Eso sería un regalo para la vida y un regalo para sí mismo. Y creo que si se nos permite desarrollar este amor por nosotros mismos, y para eso estamos aquí, nosotros los médicos, entonces podemos llevar a la gente con nosotros en esta toma de conciencia. No se trata de prohibirlo, se trata de esta vida pasada y tomarla en tus manos. Porque realmente no es agradable pararse ahí y decir, afecta a los niños, afecta a los jóvenes de hoy, afecta a los adultos. Ponemos en primer plano enfermedades que no deben estar allí en la vida de una persona. The only thing I think we can do about it is raise holy hell, but I don't, can I say that on an interview? I mean, I don't know what else to do. You've got the political system that's been corrupted. You've got the media that pretty much have been completely corrupted. And so what do? We have to protect ourselves.